¿cuántos está creciendo la medida de Cristo? Yo veo la mano. Vamos, vamos, hágame así. Diga, en mí está creciendo la porción que me fue dada. Diga, yo recibí una medida de fe que se llama Cristo y día en día crece dentro de mí. Por eso voy de gloria en gloria, de victoria en victoria. Por eso cada día soy mejor y voy a avanzar a la estatura del varón perfecto. Dele un buen aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Hoy en día, en el cuerpo de Cristo, dígale que está a su lado, tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Diga, y Dios se encarga de unir el cuerpo coyunturalmente. Diga, coyunturalmente. ¿Sabe lo que es coyunturalmente? Una coyuntura, aquí en este dedo está lleno tiene varias coyunturas. Porque esta falange se une con esta falange por medio de esta coyuntura. ¿Me hago entender? Entonces las coyunturas se encargan de unir las diferentes extremidades del cuerpo. Entonces dígale que está a su lado, tú y yo somos parte del mismo cuerpo. Y por causa del Espíritu Santo, Él hace coyuntura en nosotros. Pero una de las cosas que quiero explicarle o enseñarle esta mañana antes de ir a la palabra es que en todo este alineamiento coyuntural que Dios trae para edificar tu espíritu, Dios te junta con personas, Dios te acerca a personas, Dios pone gente en tu vida que va a ser parte de lo que es la alineación y el propósito de Dios para la manifestación de Cristo en la tierra a través de ti. No sé si me entendió. Qué bueno que me entendió. Entonces, en el cuerpo de Cristo, que es un cuerpo, diga cuerpo, están hoy día operando dos tipos de sacerdocio. Hay dos tipos de sacerdocio que hoy día están operando en la tierra. No obstante, válido a la luz de las Escrituras, solo hay un sacerdocio hoy día. Pero en el cuerpo de Cristo están fluyendo dos sacerdocios. ¿De qué me está hablando, Pastor Jan? Se lo voy a explicar. El primer sacerdocio es el sacerdocio que vemos en el Antiguo Testamento. Diga, Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento contiene el Antiguo Pacto. Ok. En el Antiguo Pacto, el pacto que Dios hizo con Moisés para con el pueblo de Israel, Dios establece un tipo de sacerdocio. Escúcheme. Desde Génesis ya nos está hablando que hay un sacerdocio, pero todavía no había sido establecida la ley. Pero ya se estaba manifestando Melquisedec a Abraham como el sacerdote Melquisedec. ¿Sí? Entonces hay un sacerdocio que está en las Escrituras. Pero el sacerdocio de Melquisedec, siempre han dicho los teólogos que Melquisedec es una tipología de Cristo. ¿Sí? Antes de que viniera la ley ya había un sacerdocio fluyendo que era según el orden de Melquisedec. Estamos hablando de Cristo, en otras palabras. Pero cuando la ley viene, Dios le da a Moisés un orden de cómo oficiar, de cómo presentarse delante de Dios. Y usted encuentra todo esto en el libro de Levítico. Usted lee Levítico y encuentra todo lo que Dios le da a Moisés como órdenes, como leyes, para que ellos obedezcan a Dios y vivan conforme al diseño de Dios. Así que en ese sacerdocio levítico, Dios escoge un hombre llamado Aarón, para que por medio de Aarón, como sumo sacerdote, el pueblo pudiera venir al tabernáculo. Diga conmigo, el tabernáculo no es otra cosa que una tipología de Cristo. ¿Sí? Si usted hace un estudio riguroso del tabernáculo, usted se va a encontrar que el tabernáculo es una sombra y una figura que nos está hablando de Cristo que se había de manifestar. Entonces, ellos van al tabernáculo a presentar ofrendas a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué presentaban ofrendas? Para que sus pecados fueran ¿qué? Perdonados. ¿Y qué llevaban al tabernáculo? Llevaban animalitos, ¿sí? Y esos animalitos eran presentados ante los levitas, que los levitas no eran músicos, hay que aclarar eso. Dígale que está a su lado. Los levitas
No eran músicos. Porque es que a nosotros se nos ha enseñado tradicionalmente que los levitas eran músicos. Incluso por ahí hay grupos que se llaman levitas. Y no, los levitas no eran músicos. Los levitas eran los servidores del tabernáculo. Entonces, si a eso vamos, levitas no son, porque nos enseñaron que ellos eran los levitas. Pero levitas no son solo ellos, levitas son también los que sirven allá en el parqueadero. Levita es todos los que están en televisión, todos seríamos levitas porque servimos, ¿no? Entonces, traían a los levitas que eran los servidores en el tabernáculo, y los levitas llevaban y presentaban ante el sacerdote, y el sacerdote oficiaba delante de Dios. Y el sacrificio, cuando el sacerdote entraba al lugar santo, al lugar santísimo, ya Dios decidía si lo recibía o no. ¿Correcto? Eso se llama sacerdocio levítico. Diga, sacerdocio levítico. ¿Cuál era la función del sacerdocio levítico? Recibir las ofrendas expiatorias del pueblo y presentarlas al Señor para que el pueblo fuese liberado, fuese perdonado. ¿Me explico? Pero esto tenía que ser continuamente. O sea que la gente cada que ofendía a Dios, ¿qué hacía? Traía un animalito, lo presentaba, y Dios lo único que estaba ahí era anunciando lo que Él iba a hacer a través de Cristo. Entonces, eso se llama sacerdocio levítico, y el sacerdocio levítico está basado en un hombre, diga, un hombre con H. Entonces, ese era el sacerdocio del antiguo pacto, que está contenido dentro del Antiguo Testamento. ¿Me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí? Entonces, bajo ese sacerdocio se presentaban ofrendas a un hombre que era el sumo sacerdote. Ahora, bajo el sacerdocio que está fluyendo hoy en día, en el cual está fluyendo el cuerpo de Cristo, ya usted y yo no traemos animales. ¿Cuántos de ustedes me traen a mí una gallina para un sancocho? ¿Me han traído? ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes me traen aquí un corderito y vamos a hacer un asado de cordero? Nadie me ha traído un corderito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese sacerdocio no opera hoy. Por eso ya no traemos animales. Porque ese sacerdocio no opera hoy. Dígale que está a su lado. El sacerdocio levítico es inoperante. Ya el sacerdocio levítico, aunque todavía se ve fluir vestigios del sacerdocio levítico, no de la misma forma, pero fluyen vestigios del sacerdocio levítico dentro del cuerpo de Cristo hoy, que no es la manera correcta, pero todavía se ve. ¿Sí? No traen ya animalitos, pero todavía se ve vestigios del sacerdocio levítico, donde todo gira en torno a un ¿qué? Hombre. Diga, todo gira en torno. Entonces usted hoy en día se encuentra ministerios donde si el pastor no está, la iglesia se acabó. ¿Ha visto eso? ¿Por qué? Porque es sacerdocio levítico. Si todo gira alrededor del pastor, eso es un error. Todo no puede girar alrededor del pastor, porque el pastor no es el sacerdote Aarón. El pastor no puede solucionarle a todo mundo la vida. ¿Me hago entender? El pastor está puesto allí para direccionar, pero el pastor no es el que le soluciona las cosas a la gente. Simplemente, si lo fuéramos a poner en este contexto, el pastor sería un levita más dentro del servicio. ¿Me hago entender? Pero no sería el sumo sacerdote. El sumo sacerdote sería ¿quién? En ese momento, Aarón. Entonces la gente presentaba ofrendas a los levitas, pero los levitas la hacían llegar al sumo sacerdote. ¿Me hago entender? Entonces, bajo ese modelo, la gente presentaba ofrendas en el antiguo pacto. Presentaba corderitos en el antiguo pacto. Pero en el pacto que fluye la iglesia y el cuerpo de Cristo hoy en día es en un nuevo pacto. Diga conmigo, en un nuevo pacto. Y el nuevo pacto está contenido dentro del Nuevo Testamento. ¿Me hago entender? ¿Cuántos están aquí? Estoy enseñando, quiero que me escuchen. En el Nuevo Testamento ya no se presentan ofrendas como se hacía en el antiguo pacto, como se muestra en el Antiguo Testamento. Ahora las ofrendas, el apóstol Pablo dice que ya no son todos esos animalitos, sino que ahora son
lo que fluye y sale del corazón. Y se presentan ya no a un sumo sacerdote, sino que cuando yo le presento mis ofrendas, ya las estoy presentando directamente a mi sumo sacerdote. Y mi sumo sacerdote se llama, ¿cómo se llama tu sumo sacerdote? Diga, en la verdad presente, diga conmigo, en la verdad presente del nuevo pacto, mi sacerdote es Cristo. ¿Quién es tu sacerdote? ¿Aarón es tu sacerdote? ¿No? ¿Jan es tu sacerdote? ¿No? ¿Lina es tu sacerdotisa? ¿Quién es tu sacerdote? Ok, si Cristo es tu sacerdote, ¿a quién tú le presentas tu ofrenda? ¿Al pastor Jan? ¿A la pastora Lina? Si el pastor Jan se llegara a ir por cualquier motivo, me tengo que ir, listo. Entonces ya usted no tiene sumo sacerdote a que presentarle su ofrenda, ¿o sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pastor Jan no es su sacerdote. El pastor Jan es un levita más, si pudiéramos llevarlo a ese contexto. Es uno más que sirve dentro del ministerio que edifica a Cristo en la iglesia. ¿Me hago entender? Entonces, yo cuando le estoy presentando mis ofrendas, no se las estoy presentando al pastor. Ahora sí, quiero que vaya conmigo y abra Hebreos capítulo 7 para que usted mismo lo lea. Ahí está en el sobre. Si está sentado en el sobre, no tiene que abrir la Biblia, puede abrir el sobre. Hebreos capítulo 7, ¿quién lo tiene? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ciertamente los que entre los hijos los Leví reciben los sacerdocios. Oiga, escucha esto. Ciertamente los que de entre los hijos de quién, ¿de quién? ¿Reciben qué cosa? El sacerdote. ¿Reciben qué cosa? El sacerdote. ¿Eran sacerdotes los levitas, sí o no? Sí. ¿Por qué? No tenga miedo porque le estoy enseñando, así que se puede equivocar, tranquilo, no importa que se equivoque, pero trate de responderme lo que usted crea en su entendimiento. ¿Por qué eran levitas por qué eran sacerdotes los levitas? ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque servían a Dios en el tabernáculo. Por eso eran levitas. ¿Y de qué tribu venían? Eran hijos de Leví. Entonces, ellos que están allá no son levitas porque son músicos, son levitas porque sirven. Porque todo aquel que sirve a Dios se vuelve un levita, y al ser un levita se hace sacerdote para ministrar en el santuario de Dios. Escúcheme, ¿va agarrando el hilo? Todo aquel que pertenece al sacerdocio es levita porque ha sido creado para ministrar en el santuario. Aquí le va la bomba. ¿Cuántos la quieren? ¿Cuántos lo quieren? Bueno, se lo voy a decir a los que me levantaron la mano. Escuche esto. Esto es lo poderoso aquí. En el sacerdocio de Cristo, las cosas no giran en torno a un hombre llamado Aarón, sino que giran en torno a un nombre llamado Jesucristo. Y ese nombre hace que todo gire en función de Él. Y el pacto que Cristo estableció, en ese pacto no hay templos hechos por manos de hombres, no hay santuarios terrenales. Ahora el santuario somos tú y yo, y por causa de ser servidores en este santuario que se llama cuerpo, soy hecho un levita y puedo presentar mis ofrendas delante de Dios directamente a Cristo. ¿Qué es más importante? ¿Este libro o el Espíritu? ¿Por qué el Espíritu? ¿Por qué? ¿Por qué? Diga conmigo. Porque sin el Espíritu este libro no se hubiera podido escribir. Entonces, ¿qué está por encima? ¿La palabra o el Espíritu? Pero el Espíritu es la palabra. ¿Aló? Él es el que te revela la palabra. Le voy a poner un ejemplo y ayúdeme ahorita a conectarme donde estaba. Es que empiezan a venir tantas cosas que... Le voy a poner un ejemplo y no importa si me extiendo en este tiempo. Lo que quiero es edificar su espíritu. ¿Está recibiendo algo? ¿Está aprendiendo? Escuche esto.
sin el Espíritu esto no hubiera podido existir. Ahora le voy a poner un ejemplo. En el libro de los Hechos me dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. ¿Me está siguiendo? Diga conmigo, la doctrina de los apóstoles. Ahora yo pregunto, ¿cuál era la doctrina de los apóstoles? ¿Cuál cree usted que era la doctrina de los apóstoles? No, yo no tengo problema en que usted se equivoque. Hable y equivóquese, porque así es que aprendemos. Les voy a enseñar a ustedes que las veo con hambre y ganas de aprender. Pues no con hambre por la hora. El Espíritu, cuando se habla de la doctrina de los apóstoles, se está refiriendo a la experiencia que ellos tenían de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros siempre queremos traer doctrina a través de la palabra. ¿Sí? ¿Cuántos han visto eso? Que siempre queremos enseñar la doctrina a través de la palabra. Pero yo pregunto, ¿cuál palabra si ellos no tenían la Biblia? ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Si ellos tenían o no tenían la Biblia los apóstoles. Ellos tenían las Escrituras, que era todo el antiguo pacto. Pero ellos no tenían Nuevo Testamento, ¿o sí? El Nuevo Testamento fue escribiéndose por el Espíritu a través de cada uno de ellos, y luego un hombre compiló todo eso y se formó lo que usted y yo conocemos como Nuevo Testamento, y dentro del Nuevo Testamento se contiene el Nuevo Pacto. ¿Me hago entender? Entonces, si ellos no tenían lo que nosotros llamaríamos doctrina, porque a esto es a lo que la gente, los teólogos, le llaman la doctrina, que si nos salimos de aquí entonces ya perdimos la doctrina. Escúcheme, porque ellos no tenían esta doctrina. Ellos lo único que tenían eran las Escrituras. Entonces, ¿cómo iban a caminar en cuál doctrina de los apóstoles? ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Sencilla, muy sencilla. Se encerraban a ser enseñados por mucho tiempo. En la iglesia de Antioquía, dice la Escritura en Hechos 11, que Pablo llegó allí con Bernabé y se quedó con ellos un año en Antioquía. ¿Y qué hicieron en ese año? ¿Se acuerda qué hicieron en ese año? Dice, enseñaron a mucha gente. Pasado el año, cuando la gente había sido, ¿qué cosa? ¿Qué habían sido? Diga, enseñados. ¿Qué pasó después de que fueron enseñados? ¿Cuántos se acuerdan? Yo esto se los he enseñado muchas veces, Hechos 11:26. ¿Qué pasó? Fueron llamados por primera vez. ¿Quiénes? Ábralo. Y se congregaron allí todo un año. Diga, todo un año. Dígale que está a su lado, por eso hay que congregarse. Todo un año, ¿con quién? ¿Quiénes? Pablo y Bernabé. Dice, ¿y qué hicieron? ¿Y a quiénes? Diga, discípulo es igual a estudiante. Un discípulo es uno que se está preparando. Un discípulo es un estudiante. Usted no puede ser estudiante recibiendo una porción de la palabra cada 8 días en este lugar. Si usted se considera discípulo y usted solamente viene aquí los domingos, bájese de esa nube. Perdóneme que le tenga que decir las cosas así, pero se las tengo que decir, porque si no se las digo yo, nadie se las va a decir. ¿Se lo tengo que decir o no? Y los amo, y se los digo porque los amo. Pero si usted viene aquí cada domingo, el hecho de que tú vengas aquí un domingo no te hace discípulo de Cristo. La única manera en que tú puedes ser un discípulo es que, aparte de venir el domingo, en la semana tú abras tu Biblia, tú te sientes a leer y por el Espíritu disciernas lo que el Espíritu te está hablando. Y también vengas los viernes y seas entrenado, y cada escuela de entrenamiento que se abra, tú puedas estar ahí, porque si tú no estás en eso, nunca serás un discípulo. Porque el discípulo es un estudiante que se prepara durante un espacio de tiempo para volverse docto en un tema específico y poder ser competente en aquello que va a desarrollar. Por eso Pablo dice que nosotros somos hechos ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Cuántos conocen la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? Yo le aseguro que la gran mayoría no sabe la diferencia. ¿Por qué, pastor?
Porque no somos discípulos, no estudiamos. Y si no estudiamos, nunca vamos a ser competentes para presentar debidamente la defensa del evangelio. ¿Sabe por qué a un cristiano lo agarran en la calle por ahí, le dan, a veces le empiezan a hablar, y cuando le hacen una pregunta de esas, usted dice, después hablamos? ¿Por qué? Porque no te preparas. Porque eres feliz viviendo en la mediocridad de venir aquí a un domingo y crees que con eso es suficiente y ya eres un discípulo. Pero eso no es lo que dice ahí. Póngame el versículo otra vez. Eso no es lo que dice ahí. ¿Qué dice? Enseñaron a mucha gente, y a los discípulos, o sea, a los que estaban estudiando con ellos durante un año, ¿qué pasó? ¿Se les llamó qué? ¿Sabe que el cristianismo todavía no existía? Ahí todavía no existía el cristianismo. ¿Sabe cómo le llamaban a los discípulos? ¿Sabe cómo les llamaban? Ellos no tenían nombre de iglesia, los llamaban los del camino. Cuando usted lee el libro de los Hechos se va a encontrar que así los llamaban, eran los del camino. ¿A quiénes era? A los que Pablo apresaba, mataba y metía en la cárcel. ¿No dice que a los del camino? Entonces, los que eran conocidos como los del camino, ahora, por causa de haber sido enseñados y haber sido preparados, ahora ellos se hacen sacerdotes de Dios. ¿Por qué? Porque fueron preparados para servir ya no en un templo hecho de manos de hombres, sino en este tabernáculo. No dice Pablo que este que tú y yo tenemos es el tabernáculo de Dios hoy día. Ya tú eres un levita que sirve en el tabernáculo, porque el Señor te hizo rey y sacerdote. Dale un aplauso al Señor. Todos los levitas eran sacerdotes del sacerdote Aarón. Todos nosotros somos sacerdotes de nuestro sumo sacerdote, que se llama, dígale que está a su lado, soy sacerdote, aunque no tenga cuello clerical. ¿Aló? Se lo voy a repetir. Diga, soy sacerdote, aunque no tengo cuello clerical. Para ser sacerdote no necesito tener cuello clerical. Para ser sacerdote en el nuevo pacto solo necesito una cosa. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Entender que este cuerpo es el tabernáculo en el cual Cristo ha venido a morar por medio de la persona del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo mora en mí, la misma presencia que llenaba el lugar santísimo del tabernáculo, esa columna de fuego que caía sobre el arca, esa misma columna, ese mismo fuego es el que me habita a mí. Y por causa de esa presencia es que yo oficio en este santuario y soy sacerdote de mi sumo sacerdote, Cristo. Dale un aplauso al Señor. Porque, mis hermanos, la ignorancia, que no es otra cosa que falta de conocimiento, que tinieblas, oscuridad, eso es la ignorancia. No estoy hablando de tinieblas de Satanás, ni de oscuridad de demonios. Estoy hablando de tinieblas, las mismas que estaban en el momento en que el Señor llegó a reordenar la creación. Dice que tinieblas cubrían la faz del abismo, ¿se acuerda? Esas tinieblas no se refiere a oscuridad, se refiere a ignorancia. Entonces, a veces por ignorancia hemos enseñado cosas que de pronto no fluyen en el pacto que fluimos usted y yo hoy, que es el pacto, el nuevo pacto, que es el que se establece a partir de la cruz del Calvario. Cuando el Señor Jesús muere en la cruz del Calvario, ahí Él dice, consumado es. ¿Qué fue lo que se consumó? Toda la ley que estaba contenida en el antiguo pacto, que está dentro del Antiguo Testamento. Y al morir el testador, que es Cristo, su cuerpo es sepultado, pero Él resucita en un cuerpo glorificado, y ahora vivimos por un nuevo pacto que está fundamentado en mejores promesas. Dígale que está a su lado, tú y yo no somos del viejo pacto, somos del nuevo. No le estoy diciendo que el viejo no sea importante, claro que es importante, porque si no fuera por el viejo, usted y yo no estaríamos aquí. O sea, quiere decir, el nuevo es lo que Cristo estableció, pero para poder llegar al nuevo teníamos que conocer el viejo, el antiguo.
¿Sí me entiende? Entonces no es que yo le estoy diciendo, ay, entonces como ahora somos del nuevo pacto ya no voy a leer el Antiguo Testamento. No, perdón. Con más razón tiene que leer el Antiguo para poder comprender el Nuevo. Porque si no conoces el Antiguo, nunca conocerás al Nuevo. ¿Qué es lo que yo le estoy diciendo con todo esto? Usted y yo somos del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque nuestro sacerdote no es Aarón. Si tu sacerdote fuera Aarón, tú eras del nuevo pacto. Pero como tu sacerdote hoy es Cristo, tú eres del nuevo, no del viejo. Perdón, no eres del viejo, eres del nuevo. Amén. ¿Me hice entender? Si mi sacerdote es Cristo, yo soy del nuevo, no del viejo.